Vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago, y el título del estudio bíblico de esta noche es ¿Estoy siendo sabio dentro de mi iglesia? Vamos a leer el capítulo y el texto que nos corresponde en esta noche, que es Santiago 3, del 13 al 18. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Cuando nosotros observamos este texto específicamente en la carta de Santiago, uno cuando sigue leyendo, porque luego viene el capítulo 4, uno comienza a observar que realmente esto pudiera ser hasta como un bosquejo de sermón. Por eso que este texto, cuando lo conectamos con el capítulo 4, pareciera ser que tiene tres grandes partes. Esta parte que es la acusación que hace el predicador, en este caso Santiago, de las cosas que estaban viviendo ellos dentro de la iglesia. Luego, en los primeros versículos del capítulo 4 vemos lo que Santiago ya establece como problemas específicos, y luego vemos entonces el llamado al arrepentimiento y a la conversión que él hace en todo su libro, que específicamente ya es el capítulo 4. Entonces, cuando él comienza a hablar este tema, también tenemos que recordar que son problemas reales lo que también a él lo llevaron a escribir. La persecución y los problemas que ellos estaban enfrentando, me refiero a los cristianos a los que él se dirige, eran reales. Lo que ellos estaban viviendo dentro de la iglesia, que eran divisiones y pleitos, eran reales. Cuando él habla de dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos en el capítulo 4, es porque eran guerras y pleitos reales. Entonces, todo lo que él está escribiendo desde un inicio obedece a cosas que él sabía que estaban ocurriendo. Y él, como pastor de ellos, les escribe para explicarles lo que no tenían que hacer y lo que sí tenían que hacer, lo que no tenían que creer, lo que sí tenían que creer y lo que tenían ellos que examinar. Entonces, este pasaje es un pasaje en donde podemos ver claramente la intención de él. Ya si nosotros recordamos en los sermones pasados, en los textos anteriores que ya hemos estudiado, ya podemos ver un patrón en Santiago, que él gusta mucho en esta carta de hacer comparaciones, contrastes. Por ejemplo, él pregunta, ¿acaso de la misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? No, él hace contrastes. Este pasaje es un contraste, él va a hacer un contraste entre la sabiduría que no viene de lo alto y la sabiduría que sí viene de lo alto. Pero ¿por qué lo va a hablar? Y él en el versículo primero que leímos, en el 13, es porque establece de que hay personas en la iglesia que se creen sabios y que realmente por su conducta se logra ver que no lo son, pero ellos piensan que sí. Entonces él ahora viene a demostrarles cómo examinarse cada uno para ver si en verdad es sabio o no en la iglesia. Así que, hermanos, cualquier parecido no es ninguna coincidencia. ¿Ok? Cualquier parecido a la realidad no es ninguna coincidencia, porque esto que estaba pasando en esta iglesia pasa lamentablemente en todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Así que vamos a hablar de el tema de la sabiduría dentro de la iglesia, específicamente de aquellos que se creen sabios, y él habla de que hay algunos que sí son sabios, otros no son sabios, y el daño que causa a los que no son sabios y la bendición que es para una iglesia local tener personas sabias. Así que este texto lo he dividido en tres partes. La primera parte vamos a hablar de la evidencia de ser sabio y entendido. La segunda parte, la naturaleza de la sabiduría terrenal y sus frutos.
Y la tercera parte, la naturaleza de la sabiduría de lo alto y sus frutos. Así que vamos a leer en primer lugar el versículo 13, donde habla del sabio y el entendido. Santiago comienza haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? La palabra sabio es una palabra ya común que ellos conocían, porque esta palabra era usada desde el Antiguo Testamento para personas incluso que predicaban o que enseñaban instrucción. Por ejemplo, sabio se le decía a un maestro, sabio se le podía decir a alguien que sabía coser redes, alguien que era un buen carpintero, alguien que podía instruir en enseñanza a otra persona, se le llamaba sabio, una palabra muy común. Sin embargo, esta palabra sabio, en como Santiago la pone acá, se refiere a alguien que es instruido, experimentado, o lo que hoy nosotros llamamos un perito, alguien que es experto técnico en una área. Entonces, cuando él comienza preguntando quién es sabio, él está preguntando quién es un perito, quién es un instruido aquí, es decir, alguien con experiencia acumulada. Sin embargo, no solamente él habla quién es sabio, sino que a la par pone otra palabra, quién es sabio y entendido entre vosotros. Ya esta palabra entendido sí es diferente. La palabra entendido significa inteligente. Su sentido es de alguien letrado, alguien docto en conocimiento. Entonces, lo que realmente él está preguntando a la iglesia, a los creyentes, porque es una carta, y es una carta que fue leída, él está preguntando a la iglesia local: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Quién de ustedes es sabio e inteligente o docto en conocimiento? Bueno, si la pregunta la dejamos hasta aquí, pudiera ser que alguien en humildad dijera, pues no sé, yo creo, tal vez yo. Y posiblemente otros se atrevieron a decir, sí, tenemos cierta experiencia ganada, ¿no? Después de muchos años. Sin embargo, el sentido de la frase, ya cuando leemos el contexto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta realmente que está haciendo Santiago es, ¿quién es sabio según la norma de la realidad de Dios? Él no está preguntando si alguien es perito, experto en avalúos de terrenos. No. Él está preguntando, ¿quién es sabio y entendido bajo la norma de Dios? Entonces, la respuesta él mismo la da. Y él dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Cuando él responde que muestre, esta palabra también nosotros ya la conocemos. Porque, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 2 cuando él habla de que la fe sin obras es una fe muerta? Él dice en aquel interlocutor que aparece, él le responde al interlocutor diciendo, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Esa palabra muéstrame es la misma que está ocupando acá. La palabra muestre, cuando dice que muestre por su buena conducta, es hacer conocido, explicar o traer a la luz. Por lo tanto, lo que Santiago está haciendo es exactamente similar a todo lo que él viene trabajando capítulo 1, capítulo 2. ¿El qué? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, entonces, que lo evidencie. Que traigas las evidencias. Muéstrame si en verdad tú eres sabio y entendido. Trae a la luz evidencias que nos hagan decir a todos nosotros, sí, es cierto, tú eres sabio. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué está pidiendo traer a la luz? Bueno, obras. Él mismo dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, que muestre o que traiga a la luz por su buena conducta sus obras. Él está pidiendo que muestre sus obras, pero la pregunta es, entonces, ¿cómo mostrar la sabiduría? Porque esa es la pregunta que está fuerte aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras. La pregunta es entonces, ¿cómo se muestra la sabiduría? ¿Cómo se muestra que alguien es sabio? ¿Cómo mostrar algo que es invisible, como lo es la sabiduría? Entonces,
Santiago responde por la buena conducta, que muestre por su buena conducta. La palabra bueno acá, obviamente es la palabra, aquello que es bueno moralmente. Por eso en algunas versiones se puede traducir como una actitud hermosa. Bueno es algo hermoso, algo adecuado, algo que es bueno pero moralmente. Pero lo que está calificando esta palabra bueno, este adjetivo, es conducta. La conducta, específicamente ahí en Santiago, se refiere al estilo de vida de una persona. No solamente es el comportamiento en un momento específico, como por ejemplo usted en este momento que está escuchando el sermón. No, sino que se refiere al comportamiento de todo el día, 24 horas. La palabra conducta se refiere al estilo de vida de una persona. En el helenismo, la conducta no significaba un acto, sino que la vida entera, el estilo de vida. Es decir, la conducta o comportamiento moral, ya sea bueno o ya sea malo. La conducta es algo amoral, puede ser bueno, puede ser malo, como conducta. Pero aquí entonces Santiago está diciendo una vez más, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre la iglesia? Bueno, que muestre, que traiga por evidencia, que traiga a la luz su buena conducta. Una conducta moralmente adecuada, moralmente apropiada bajo el estándar de Dios. Y lo que comienza entonces a desarrollar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué debe entonces mostrar con un estilo de vida moralmente bueno? La respuesta es sus obras. La palabra obras, acá en Santiago, es la palabra ergón, que se puede traducir por obras o por trabajo. Pero el sentido de esta palabra ergón es bien importante, porque para nosotros trabajo u obra puede sonar como, ok, algún tipo de trabajo, no sé, algún tipo de obra buena, pero cualquiera que se nos ocurra. Pero para ellos, en el pensamiento de ellos, en el pensamiento helenista, hablar de ergón no solamente se refiere a una obra o un trabajo, sino que se refiere a aquella obra y aquel trabajo que una persona debe de realizar. Por ejemplo, ¿qué es lo que un esposo debe de realizar? ¿Qué debe de ser el esposo? Protector de su esposa. Amén. Debe ser protector. Debe de ser maestro. Debe de amar a su esposa. Son deberes. ¿Qué debe de hacer los padres por los hijos? ¿Qué deben de ser los padres? Guías, proveedores. Son deberes. Un padre puede bromear con su hijo. Un padre puede hablar con su hijo. Pero un padre debe de guiarlo, debe de aconsejarlo, debe. Entonces, lo que está diciendo acá la palabra ergón es que, una vez más, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta aquello que debe como cristiano realizar. Ya está hablando de los deberes cristianos. Entonces, se refiere a lo que obligatoriamente debe de hacer en la vida por razones morales o legales. Ahora, ¿cómo debe demostrarse esta obra? Y él termina diciendo, en mansedumbre de sabiduría. Esta frase es una frase muy helenista, muy de la época. Lo que significa es usando la sabiduría que se le ha pedido a Dios, que ya lo vimos en el capítulo 1, que si alguien es falto de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídasela. Entonces, recordándole eso, cuando dice en mansedumbre de sabiduría, lo que está hablando es que las obras deben de ser realizadas con una actitud mansa, con una actitud humilde. Pero, ¿qué obras? Aquella que la misma sabiduría de Dios te pide y te capacita a realizar. Entonces, lo que estamos viendo solamente en este versículo inicial es la enseñanza propia de la sabiduría del Antiguo Testamento. Por eso es que por este tipo de textos que estamos estudiando, es que a Santiago se le considera como carta. Lo que es Proverbios al Antiguo Testamento, esta carta lo es al Nuevo Testamento. Es una carta llena de sabiduría y de consejos para la sabiduría, para vivir sabiamente. Y es lo que vemos aquí.
Santiago lo que simplemente está diciendo es que el estilo de vida moralmente bello ante los ojos de Dios solo es posible bajo la sabiduría de Dios. Nadie puede pretender vivir moralmente delante de Dios correctamente sin tener la sabiduría correcta de Dios. Lo que Santiago está diciendo es muy simple. Una vez más, que el estilo moralmente adecuado y hermoso ante los ojos de Dios solo es posible vivirlo bajo la sabiduría de Dios y practicando con mansedumbre las obras justas que la misma palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Así que cuando una vez más él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, que muestre por su buena conducta sus obras, o sea, el deber hacer, en mansedumbre de sabiduría. En otras palabras, si usted dice que es sabio según la sabiduría de Dios, entonces muestre por su buena conducta, mansamente, humildemente, las obras justas que un sabio de Dios debiera de hacer y debe de hacer. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, en este contexto, esto es lo que ahora él va a tratar en el texto que estamos hablando. Y luego cuando veamos el capítulo 4, porque este tema continúa en el capítulo 4, porque de este tema es que él va a hacer el llamamiento al arrepentimiento y el llamamiento a la conversión en el capítulo 4. Entonces, lo que él está simplemente estableciendo es lo siguiente: ¿tú te crees sabio? Ok, muéstralo con una actitud mansa que tú eres sabio, practicando con mansedumbre y con mucha sabiduría lo que Dios demanda en su palabra que de un sabio debe de hacer. Porque si en ti no se ve tal evidencia, entonces no eres ¿qué? Sabio. Entonces, si no eres sabio, deja de mentir contra la verdad. Y es lo que viene a hablar ahorita. De hecho, esta frase que acabo de mencionar la dice él textualmente. Es en este contexto, por lo tanto, la pregunta es, versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Entonces, el texto comienza diciendo una pregunta: ¿estamos siendo sabios o no? ¿Cómo saberlo? Bueno, por las acciones. Y esto es impresionante una vez más porque él se mantiene fuerte, firme en el punto que él trae desde el capítulo 1. ¿Cómo saber que una persona tiene fe verdadera? Por las obras verdaderas de la fe. ¿Cómo saber que una persona tiene sabiduría verdadera de Dios? Por las obras verdaderas que la sabiduría de Dios trae. Y ese es todo el tema de todo el libro. Es decir, que tú no vas a mostrar que tú tienes sabiduría de Dios por tu conocimiento, sino que lo vas a mostrar por tus obras. Entonces ahora Santiago, para mostrar esto, va a hacer un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto, como él le llama acá en la Escritura. Así que vamos a ver en segundo punto entonces la naturaleza de la sabiduría terrenal y los frutos que ésta produce. Lo primero entonces que va a hacer ahora Santiago es hacer un llamado a un autoexamen de aquellos que estaban leyendo la carta. Él dice en el versículo 14, pero, ese pero es importante, porque él viene preguntando quién es sabio. Bueno, entonces que muestre con una buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero, si no se ve eso en ti, entonces examínate. Y es lo que él viene a hacer. Ese pero es porque él va a hacer el contraste con lo que viene hablando para que tú te examines, para que yo me examine, para que los oyentes originales se tuvieron que haber examinado. Dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Él comienza diciendo, pero si tenéis celos amargos. Este adjetivo amargo, la palabra aquí es hostil. Y esto, por favor, no pierda de vista por lo que vamos a hablar. La palabra amargo, no piense en un dulce amargo, una comida amarga, ¿verdad? Un mango ácido o algo. No. Piense en una persona hostil que le gusta pelear, porque ese es el sentido de esta palabra. Aquí la palabra amargo es hostil, es decir, que muestra hostilidad todo el tiempo. Ahora, este adjetivo está puesto a la par de un sustantivo muy importante, que es la palabra celos.
Y lo primero que una persona debe de examinarse para saber si está siendo sabio dentro de una iglesia local, obviamente fuera también de la iglesia local, en su trabajo, en su familia o en la sociedad, es observar si tiene celos hostiles. Pero para entender esta frase, tenemos nosotros entonces que entender la palabra celos, porque resulta que esta palabra celos es una palabra muy propia de los griegos, que es el sentido que le da Santiago. De hecho, difiere mucho con lo que para nosotros son celos. La palabra celo tiene que ver con la envidia. Por eso algunos textos le ponen envidia en lugar de celos. Para nosotros en español son dos cosas diferentes, no es lo mismo celo y envidia. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, tú estás celoso, o tú estás celosa, tú tienes celos. Pero decirle a alguien, tú tienes envidia, es diferente. Pero en griego no. Y esto es importante aclararlo para entender todo el pasaje y para entender el capítulo 4. Mire, los celos en el pensamiento helenista tuvo una influencia en su concepto fuertemente de Aristóteles. Aristóteles en el IV siglo antes de Cristo, en un libro que es uno de los más influyentes en el pensamiento del mundo hasta el día de hoy, en uno de sus escritos o tratados, como él le llamado La Retórica, él define los celos como aquel dolor que una persona experimenta porque alguien tiene más, alguien tiene más cosas de lo que uno no es. Vuelvo y repito, alguien tiene más de lo que uno no es. Es decir, Aristóteles está definiendo los celos o la envidia no necesariamente por el dolor de que tú no tienes algo que el otro tiene, no, sino que tú no tienes algo que el otro tiene, por lo tanto tú no eres. Se va al punto de la identidad, no de la posesión. Y esto es lo que Santiago, ese es el uso que Santiago le está dando en esta carta. Yo lo voy a explicar más adelante, pero por ahorita vamos construyendo el término celos. Por eso es que ya en el pensamiento helenista, la palabra celos es ocupada en ambos sentidos, positivo y negativo. Por ejemplo, de manera positiva, el término se usaba para el deseo de emular, por ejemplo, alguna cualidad que deseamos tener. Es como cuando una persona dice, mira, esta persona es muy paciente. Yo quisiera ser como esa persona, así paciente. Ese deseo de tener paciencia en el helenismo se le llamaba celo de manera positiva. O también de manera positiva, un uso de la palabra celo es la cualidad de querer proteger algo. Por ejemplo, en el caso de Jesús, dice la Escritura que él sintió ¿qué? Por la casa del Señor. ¿Qué sintió? Celo. El uso de esa palabra ahí, que es una palabra, es un topos griego, así se le llama topos griego a este tipo de palabras. Es un topos griego, usted lo ve ahí en la Escritura, es un topo helenístico, para que el lector original que creció hablando griego, escuchando griego, el común, el koiné, el normal, el del día a día, entendiera a qué se refiere con Jesús. Cuando él botó las mesas, el escritor vino inspirado por el Señor y puso, él tuvo celos. Esa palabra celos la ocupó de manera positiva, no negativa. Es decir, él sintió el deseo de proteger el templo del Señor. Tuvo celos. Es también el caso de Finés en el Antiguo Testamento, que el Señor dice que por el celo que tuvo Finés de que los israelitas ya no siguieran fornicando con mujeres, que las autoridades incluso estuvieran fornicando con mujeres, Dios, dice, apartó su celo de Israel porque Finés tuvo celos, apartó. Por lo tanto ya no iba a castigarlos después. Pero esa palabra celos en hebreo incluso tiene un significado mucho más fuerte que en griego. Esa palabra es fanático. Cuando uno lo lee, ya literalmente, uno lo que lee es que Finés fue fanático. Pero Dios lo ve como algo positivo en ese texto, en esa historia, en ese contexto. Por ejemplo, otro uso positivo de la palabra celos es el caso de
de un grupo tipo guerrillero. No era guerrillero como tal, pero era un grupo de personas que, por ser ellos celosos de las tradiciones judías, se les vino a llamar celotes. ¿Ustedes han escuchado los celotes? Ok, ¿de qué palabra creen que viene? De celos, exactamente. Y es un uso positivo. La palabra celos es una palabra muy griega, muy, muy fuerte. Ahora bien, pero el uso negativo es una de las peores vicios condenados por los griegos y por los judíos en su época. Porque la palabra celos de manera negativa decirle eso a una persona era prácticamente ofenderlo. Era una palabra muy, muy fuerte negativamente, calificar a alguien de celos de manera negativa. Porque negativamente el término significa el deseo de adquirir quitándole algo al otro, no solamente para que tú tengas más cosas, no, ese no es el fin, sino que para tú sentir que eres lo que el otro es. Le voy a dar un ejemplo. Es como que si usted de repente escucha a ciertos amigos suyos o a su jefe o al dueño de su empresa que usted tal vez admira, ¿qué le dice a su gente? Mira, vamos al círculo deportivo, mira, vamos a tal club, vamos al de, mira, vamos aquí, vamos allá. Y usted, como tiene envidia de lo que él es o aparenta ser, usted para tratar de ser lo que él es, usted va a tratar de hacerse socio de estos lugares. Y se va a endeudar. Y va a gastar mucho dinero ahí. Usted no lo hace porque usted necesita la piscina. Usted no lo hace porque sea la mejor comida de San Salvador. No. Usted lo va a hacer para sentir que usted es alguien. Que es lo que el otro es. En ese sentido, por eso es que celos es traducido en el helenismo como envidia. Y ambas palabras eran sinónimos y se usaban indistintamente. Celo y envidia era exactamente lo mismo. Y ese es el uso que Santiago le está dando en la carta a la palabra celos. O sea, no es solamente un sentimiento de... No. Por eso le llama, digan conmigo, celos amargos. ¿Por qué? La palabra amargo es importante, por eso le digo que no lo olvidara. ¿Qué significa la palabra amargo? Hostil. ¿Por qué? Porque tu deseo de querer ser alguien por lo que el otro tiene, que tú piensas que él es alguien por lo que tiene, te va a llevar a ser hostil, es decir, a robarle, a quitarle, a hacer cosas, a obrar, a tomar decisiones, palabras, acciones hostiles. Para entonces tú tener eso y sentir que eres ese. En Hechos de los Apóstoles, esta palabra es ocupada celos de manera negativa, por ejemplo, en Hechos 5:17 también, la palabra celos. Dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. La pregunta es, ¿qué les llevó a ellos a envidiar a los apóstoles? ¿Por qué lo estaban envidiando los saduceos a los apóstoles en este capítulo? Hay que leer versículos antes, el versículo 13, dice, pero ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía ¿en qué? ¿En gran qué? ¿De qué estaban celosos o envidiosos ellos, los saduceos? De lo que muchos políticos quisieran, ¿no? Popularidad. Y esto mismo fue lo que pasó en Antioquía cuando Pablo y Bernabé predicaron en Hechos 13, versículo 45, donde dice que también, una vez más, los judíos sintieron celos de ellos. Así que es impresionante porque lo que está acá hablando Santiago es que si una persona dice que tiene la sabiduría de Dios, entonces que lo demuestra por sus obras. Y una de las obras que él tiene que examinarse que no comete es tener celos amargos.
Porque si usted tiene celos amargos, si usted piensa que la sociedad es una suma cero de bienes, es decir, que para que alguien tenga más, los demás necesitan tener menos, una suma cero, es decir, todo el tiempo va a estar equilibrado. Si usted piensa en la sociedad que el que tiene más es porque otros tienen menos, y por lo tanto usted, para tener más, va a tener que quitarle a los otros, ese es el pensamiento, y eso usted lo va a hacer sentir bien, tranquilo, y va a decir, soy alguien en la vida. Si usted tiene ese deseo, y hoy pongámoslo dentro de una iglesia, en el contexto de una iglesia, si usted tiene celos, envidia, si usted lo que anhela es ser un pastor, o como el pastor, o lo que el pastor hace, lo que el pastor tiene, la autoridad, o fulanito, o yo quiero ser diácono, yo quiero que después de diácono ser pastor, yo quiero esto, por cuestiones de poder, por cuestiones de sentirse que es alguien, no es sabio. Es lo que está diciendo Santiago. No es sabio. Porque recordemos el contexto de la carta, eran pleitos internos también en la iglesia, por estas razones. Ahora entonces, una vez más dice, pero si tenéis celos, ¿qué, hermanos? Amargos. Luego dice, y ambición personal, ¿dónde? En vuestro corazón. La frase ambición personal está hablando de una ambición egoísta, ¿verdad? Hay ambiciones que no, tal vez la palabra no suena fuerte, pero, por ejemplo, Piper, en una de sus tesis muy importantes que generó una gran influencia en el mundo, él desarrolla, por ejemplo, el tema del hedonismo cristiano. Él dice, el hedonismo sabemos de que es pecaminoso ante Dios, pero él dice, cuando el hedonismo está dirigido hacia Dios, entonces ya no es pecado, porque a quien nosotros ambicionamos es a Dios. Entonces, Santiago de alguna manera, por eso él califica la palabra ambición, porque es el deseo exorbitante por algo, pero en este caso es una ambición que egoísta. Esto ya en el helenismo el pensamiento es tener un fuerte deseo por un éxito personal, pero sin ninguna inhibición moral. Yo voy a querer lograr lo que yo quiero. Y luego entonces dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis ¿qué? Arrogantes y así mintáis contra la verdad. Ok, hermanos, miren. Cuando él dice no seáis arrogantes, la palabra es no os jactéis, es decir, no hagan alarde o no alardees o no presumas de tus obras o de quien tú eres. No presumas ni de lo que tienes, ni de lo que eres dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en tu casa o en tu trabajo. No presumas a las personas. Porque si tú muestras ambición o celos amargos, tú no eres sabio. Entonces, si tú sigues diciendo que eres sabio o alardeas de sabiduría, cuando tus obras muestran que no tienes sabiduría, estás mintiendo ¿contra qué? Contra la verdad. Y esa palabra, hermanos, es digna de ser temida. ¿Por qué? Porque esa palabra es lo mismo que en Hechos 5:3 Pedro le dijo a Ananías. Él le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Lo que pasa es que ellos, el esposo y la esposa, hicieron pensar a la iglesia que el Espíritu Santo les había dicho lo que ellos hicieron. Se lo dijeron a la iglesia. Entonces, al no hacer, al ellos descubrir que era una mentira, porque Dios lo hizo ver así, el Espíritu se los reveló, entonces ellos habían mentido ¿contra quién? Contra el Espíritu. Este es un paralelo fuerte de lo que Santiago está hablando cuando dice no mintáis contra la verdad. Es decir, miren, cuando nosotros revisamos el contexto de Santiago, capítulo 1 y capítulo 2, nosotros sabemos que ya Santiago ya ha dicho que la palabra de verdad implantada, nosotros deberíamos de recibirla con mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada, dice Santiago. Entonces, por lo tanto, lo que Santiago está diciendo en este texto ahora es que si alguien dice que es cristiano, que la palabra de verdad ha sido implantada en su corazón, pero sus obras diarias, su forma de hablar, sus decisiones muestran celos, envidia de lo que otros son y tienen, o muestran ambiciones egoístas,
entonces el tal está mintiendo contra la verdad, contra lo que Dios enseña, contra lo que Dios otorga en sabiduría. Ya que lo que Dios enseña, que los que tienen sabiduría, muestran una vida obediente a la palabra, implantada en ellos con mansedumbre. Hay un pasaje que creo que explica muy bien lo que Santiago está hablando en esta parte, que es Jeremías, que incluso los que ya leímos Jeremías sabemos que está ahí, Jeremías 9, del 23 al 24, que dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. No sabemos si Santiago estaba pensando en este texto, pero bajo inspiración del Espíritu Santo, qué impresionante es que lo que él está diciendo es un eco muy, muy fuerte de lo que Jeremías profetizó aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre, pero no te jactes, mintiendo contra la verdad. Mejor demuestra con tus obras que Dios te ha dado sabiduría. Entonces, ahora, pero ¿cómo Santiago entonces le llama a esta forma de sabiduría, de vivir o de sabiduría? Versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal, natural, diabólica. Cuando él dice esta sabiduría no es de la que viene de lo alto, esta frase de lo alto ya la vimos en el capítulo 1, que se refiere a Dios. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo es que esta sabiduría de ambiciones egoístas y de celos amargos, esta sabiduría, esta forma de vida, este estilo de vida, no proviene de Dios. No proviene de lo alto, sino que es una sabiduría progresivamente malvada, que progresa. Y para esto menciona tres palabras que van en progreso ascendente en maldad. Número 1 dice que es ¿qué? Terrenal. Aquí la palabra terrenal significa que es de este mundo. 2, que es animal. La palabra más correcta es natural, que es lo como la leímos acá. Esa palabra natural significa no espiritual. Santiago está diciendo, en primer lugar, esa sabiduría, entiende, no viene de lo alto, no viene de Dios, sino que es de este mundo, no es espiritual y es, en tercer lugar, ¿qué? Demoníaca, diabólica. Si tú piensas así, si tú todo el tiempo te manejas con celos, te estás quejando de lo que no tienes, porque ves que otros sí tienen, y en tu mente está esa famosa suma cero, él tiene más, y por como él tiene más, yo tengo menos, y para yo ser más, tengo que tener más como él. Eso es una sabiduría animal, es una sabiduría natural, terrenal y ¿qué? Y diabólica. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son entonces los frutos que de esta sabiduría se produce dentro de la iglesia o dentro de una familia? Versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, ya lo definimos, allí hay ¿qué? Confusión y toda cosa mala. La palabra confusión significa rebelión, disturbio, insurrección, una revuelta pública, política o dentro de una iglesia. Terrible. Subversión, divisiones, pleitos. Santiago lo que está concluyendo de esta parte es que la sabiduría terrenal de este mundo, natural, no espiritual y diabólica, lo primero que produce es confusión, rebelión, disturbio. Ya Santiago hemos visto en su carta, ya ha calificado al hombre sin sabiduría, es decir, al hombre que no tiene sabiduría de lo alto, como una persona de doble ánimo, capítulo 1, inconstante en sus caminos, capítulo 1, su lengua llena de amargura, capítulo 2, y de hostilidad. Por tanto, esa combinación de doble ánimo con este tipo de lengua y con este tipo de corazón, por lo tanto, esa combinación solo puede provocar, si no solo disturbios y no paz, y en lugar de reflexión social, guerra entre personas. Y es lo que Santiago está diciendo.
Y luego entonces dice, porque donde hay celos, ambición personal, ahí hay confusión, es decir, ahí hay divisiones, traiciones, chismes, todo el tiempo hablando mal del otro, disensiones, pleitos, detracciones unos al otro, difamaciones, insurrección, revuelta, disturbio. Todo eso pasa por la mente y por el corazón de una persona que no tiene sabiduría de lo alto. No tiene que ver con cuánta teología sepa. Con las acciones vas a mostrar tu sabiduría. No si tú enseñas o no en una iglesia. Que ese es el contexto que estamos hablando. Así que Santiago entonces está afirmando que vivir bajo la sabiduría de este mundo produce toda clase de mal dentro de la iglesia y obviamente dentro de las familias y dentro de la sociedad. Así, por lo tanto, una vez más, la Biblia confirma que el problema del hombre no es Dios, es su propio pecado. No quieren venir a Dios. Ese es el problema del ser humano. No quiere ir a Dios. No quiere ir a Dios. No lo quiere. Y ese es el problema. Por eso hay confusión, por eso es que en los matrimonios hay disturbios, rebeliones, insurrecciones. Ese es el problema. No es Dios. Es el pecado del hombre. Ahora, hay implicaciones fuertes de este pasaje que estamos hasta este momento estudiando en el contexto de la iglesia. No olvidemos que Santiago le está hablando a creyentes que conformaban una iglesia local. Lo que está diciendo Santiago es que los celos y las envidias no son parte de la sabiduría de Dios, hermano. Por lo tanto, analiza tu vida. Si tú en tu casa lees Romanos 13, versículo 13 y 14, te darás cuenta que Pablo enseña que cuando las personas proveen para sus propias lujurias, para sus propios deseos de la carne, el objetivo es experimentar la supuesta felicidad que ve en la vida de las otras personas que practican tales cosas. Como ellos ven que aquellos que las practican con libertinaje se ven sonriendo y se ven felices, tú vas a querer proveer para tu carne, para tus lujurias, eso mismo, porque según tú vas a ser tan feliz como ves al otro que es feliz. Y eso es lo que nosotros vemos que es el éxito de hoy en día del marketing, ¿no? Del marketing moderno. No solamente crearte una necesidad, sino que lo que te vende es que tú vas a ser feliz. Por ejemplo, ¿cómo venden los carros de lujo? ¿Cómo se venden? Apelando a tu identidad. Tú no mereces menos que esto. Y te ponen el gran carro, ¿verdad? Y usted dice, tiene razón, yo merezco esto. Yo lo merezco. La Biblia nos enseña que la carne nos engaña fuertemente cuando alguien es celoso. Porque la carne te engaña de tal manera que te hace pensar que tú necesitas tener más cosas para tú ser más. Porque en tu mente tener menos que los demás te hace menor que ellos. El pecado te engaña haciéndote pensar que la vida es una suma cero en la sociedad. Un juego de suma cero, de bienes limitados. Por lo tanto, tener más significa que otro tenga menos. Por lo tanto, si yo tengo más, voy a ser más feliz que los demás. Pero ese pensamiento de querer tener más para tú sentirte más feliz es lo que te hace hoy infeliz. Porque resulta que como no obtienes todo lo que tú hoy quieres, te sientes insatisfecho. Por lo tanto, eres infeliz todo el tiempo. Porque el corazón pecaminoso, dice la Escritura, es insaciable. Todo el tiempo. 2 hijas tiene la sanguijuela, dice Proverbios. Dame y dame. Son las 2 hijas, así se llaman, dame y dame. O sea que alguien que su felicidad, su identidad fuertemente está ligada
a lo que va obteniendo, a sus conquistas, a su éxito profesional, a sus títulos, al salario que le pagan, al puesto laboral, que porque te ponen ya como directivo, te ponen ya como coordinador o como asesor dentro de la empresa, tú te sientes que eres más inteligente que el otro y que por eso a ti te pusieron porque eres más inteligente que el otro, ¿verdad? Este es el pensamiento de la gente. Y que te pusieron por eso y que de repente tú ya te sientes más y que de repente ya la ves a la gente así con ojos así como de artista, ve así como, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En vez de decirte, ¿qué tal, amigo? Hoy te dicen, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras este día? O sea, como que fuera nombre así de novela, ¿no? Y esas actitudes que van cambiando te va demostrando a ti que todo esto te está haciendo infeliz a ti. Tú eres infeliz porque tu corazón jamás se va a saciar. Por eso es que Aristóteles a los celos le llamaba la úlcera del alma. Así que hay preguntas que tú tienes que hacerte y examinarte en tu corazón. Por ejemplo, hay algo de lo cual tú hoy, esta noche, tú estás insatisfecho. En tu trabajo, en tu posición, en el carro que manejas, en la casa, en el lugar donde vives, en la forma que vistes, en cómo Dios te ocupa en la iglesia en comparación con otros. Hay algo de lo cual tú estás insatisfecho en lo que otros hacen versus lo que tú haces. Examínate, hermano. Examínate. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. ¿En qué tipo de discusiones tú participas? ¿Hay algo con lo cual tú realmente estás insatisfecho de lo que otros hacen? ¿Qué es lo que tú más has criticado de los demás, que tú consideras tienen una ventaja sobre ti? ¿Qué es lo que tú más criticas de tu autoridad, por ejemplo? Laboral, en una familia, en una iglesia. ¿Qué es lo que más criticas? Porque en lo que más tú criticas, te vas a dar cuenta que es en donde más tú envidias. Por lo tanto, en eso tú no eres sabio. Esa sabiduría, ese estilo de vida, hermano, eso no proviene de Dios. ¿Con qué tú te identificas tanto que le da identidad a usted? ¿Acaso tú te identificas con un pastor? ¿Te identificas con un ministerio? ¿Te identificas con hacer algo especial para Dios? Porque cuando Pablo dice que algunos son de Pablo y otros son de Apolos, ¿cómo él les llama a estas personas? ¿Vosotros sois qué? Carnales, les dice. ¿Cómo les llama? Carnales. Así que, obviamente, que eso está en 1 Corintios 3:3, Pablo está hablando que tener partidismos es estar en la carne. Que yo soy de tal pastor. No, yo le voy al otro. No, este me cae mal. No, es que el otro es mejor. Y pongo ejemplos de la iglesia porque el contexto de la carta a Santiago es que la iglesia. ¿Ok? Entonces, pero el contraste, ¿cuál es? ¿Cómo es la sabiduría entonces de lo alto? Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación e hipocresía. Para Santiago, hermanos y hermanas, la sabiduría es aquella orientación básica que Dios da y que tiene profundos efectos prácticos en la forma que una persona o una familia vive. Así como la fe verdadera produce obras verdaderas o se evidencia por obras verdaderas, así la sabiduría verdadera se identifica por la calidad de vida que produce. Y es lo que Santiago viene a hablar. Por eso dice, pero la sabiduría de lo alto, que es la de Dios, es primeramente ¿qué? Pura. La palabra pura significa santa, es decir, que no tiene manchas, que es inocente moralmente. Esta es una palabra que en la Biblia ha sido ocupada de muchas formas. Por ejemplo, la palabra pura se habla de cosas o de personas que están dedicadas a sus dioses. También se habla de inocencia moral de alguien,
pero Santiago lo usa como algo que no está manchado con el mundo. Eso lo sabemos porque ya en el capítulo 1, cuando él habla, de hecho en el último versículo del capítulo 1, él habla y exhorta a los cristianos a practicar la religión pura, dice él. Esa religión pura, la palabra pura es la misma que está acá, se refiere a aquello que no está contaminada con el mundo. Así entonces Santiago está diciendo que la sabiduría de Dios primeramente es santa, es pura, es decir, exige separarnos de lo mundano y corrupto, como él ya lo señaló previamente. Así que si tú eres, recuerda la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, que lo muestre con un estilo de vida ¿qué? Puro. Con un estilo de vida ¿qué, hermanos? Puro, santo, no corrupto, apartado de lo mundano. Ahora, esta pureza, esta frase santidad, ahora él la va a desarrollar y él va a hablar de formas en que la santidad como estilo de vida, como conducta, como una virtud espiritual se manifiesta en los creyentes, y va a hablar de 3 grupos de virtudes. Él comienza, el primer grupo es una aliteración con la letra épsilon. Una aliteración es una figura retórica muy ocupada por muchas personas. Yo no lo sé ocupar, no sé hacerlo, pero hay muchos escritores que la ocupan muchísimo, que es hacer que entre varias palabras que tienen el mismo sonido, escribir o escribir un poema o escribir una carta para darle realce al tema que le está tratando. Entonces, las 3 palabras que él dice luego, que es pacífica, amable y condescendiente, las 3 palabras en griego comienzan con la épsilon, que es como la letra E, más o menos. Es una aliteración que él ocupa para agrupar virtudes dentro de un solo punto. La palabra pacífica significa apacible, que promueve el estado de bienestar y paz. Amable es indulgente y gentil. Esto es, que eres paciente con tu prójimo cuando tiene desviaciones de rectitud moral, pero leves. Tú eres condescendiente, es decir, tú vas a perdonarlo. Condescendiente, es dócil, persuasible. Una persona condescendiente en griego es una persona que está dispuesto a rectificar lo que acaba de decir porque alguien argumentó una verdad que él no conocía. Por lo tanto, él es tan dócil que él es enseñable. Y dice, tienes razón, yo estoy equivocado, creo que lo que tú estás diciendo tienes la razón. Así es, ok, está bien, no hay problema. Yo cambio mi forma de pensar. Es una persona condescendiente. Luego, el segundo grupo de palabras que él ocupa, digamos que eran 3 grupos de virtudes, es lleno de misericordia y buenos frutos. Misericordia es tener, obviamente, esa concordia o cordialidad hacia el miserable, hacia la miseria, ser bondadoso, y por eso habla de buenos frutos practicados hacia ellos. Y el tercer grupo de palabras o virtudes hace otra aliteración, solo que ahora ya no es con la letra épsilon, sino que es con la letra alfa del alfabeto griego. Y son 2 palabras, sin vacilación y sin hipocresía. Sin vacilación implica alguien imparcial, es decir, no divisivo. Y esto es importante. Él va a hacer un contraste con lo que acaba de decir, que sí hace la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿El qué? Si allá causan divisiones, aquí dice que la persona que está bajo la sabiduría de lo alto viviendo, esa persona es sin vacilación. Esa palabra significa que no provoca divisiones o facciones dentro de las iglesias. A eso se refiere cuando habla sin vacilación, es decir, que no divide, no facciona a un grupo de personas, que en el contexto de la iglesia. Y segundo, sin hipocresía, es decir, sincero y genuino. Ahora, ¿qué produce todo eso? Termina con el versículo 18. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. En contraste a los que viven por la sabiduría terrenal y diabólica, que produce disensiones, pleitos, revueltas en las iglesias, los que siembran la paz, haciendo las paces con los demás, dice, ellos cosecharán rectitud y justicia. Y esto es un proverbio hermoso con el cual él termina aquí en esta porción del texto. Lo que él está diciendo con esta frase es que los que siembran la paz dentro de una iglesia, ellos haciendo la paz con las personas, ellos van a cosechar
rectitud y justicia. Por lo tanto, entonces, la paz, lo que está diciendo Santiago ya en este versículo es, la paz en las iglesias solo puede lograrse practicando la sabiduría de Dios y no la sabiduría que es que es terrenal, natural y diabólica. En otras palabras, la paz en tu matrimonio, la paz en tu familia, la paz en tu hogar, solo será posible practicando la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que hacemos nosotros de esta porción? Bueno, Santiago está preparando, como le dije al inicio, su sermón para el arrepentimiento que vamos a ver en el capítulo 4. Y lo hace hablando acerca de lo que él los está acusando, de lo que ellos estaban haciendo en aquel momento. Y es de vivir bajo la sabiduría de Satanás, por lo que ellos no son cristianos, no son creyentes verdaderos. Y por lo tanto le va a pedir que se arrepientan de sus pecados. Él comienza entonces a demostrar en este texto que quien se crea sabio y entendido en la iglesia debe demostrar por su buena conducta sus obras justas en mansedumbre de sabiduría, es decir, de manera gentil, pacífica, recta. Él debe demostrar que está viviendo con sabiduría de lo alto. Si no es así, entonces debe de arrepentirse de sus pecados. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que una característica de los hijos de Dios es que ellos siempre son ¿qué? Es lo que está dando Santiago acá. A diferencia de los que no lo son. Si alguien no es pacificador, es un gran chismoso y chismea y aquí y allá, o es un pleitisto y un quejisto y ya todos esos adjetivos, él está diciendo, no lo desechen, simplemente evangelízalo, exhórtalo a que se arrepiente de sus pecados. Él no es sabio. Él no lo sabe, pero él no es sabio. Y esta es la historia de aquellos, por ejemplo, que porque estudian la escritura o dicen estudiarla o leerse un par de libros, dicen ellos pues que sienten en la libertad de atacar a otros o juzgar a otros. Esa actitud lo que te dice a ti es que él no es ¿qué? Sabio. Porque la sabiduría acá en Santiago no está relacionada con el conocimiento teológico, está relacionado con el conocimiento, con la práctica piadosa por cuanto tú conoces al Dios verdadero. Así que una evidencia de ser salvos son nuestras obras y conducta, que debe de estar acorde de quien decimos nosotros que nos posee y nos ha redimido, y me refiero a Jesucristo. Pablo, tiempo después de que escribió Santiago, él vendría a decir, por eso en 1 Corintios 1, que Jesús fue hecho para nosotros nuestra sabiduría, la cual entonces, si Jesús fue hecho en nosotros nuestra sabiduría, se supone que entonces en nuestras decisiones diarias se tiene que mostrar esa sabiduría. Y hermanos, eso implica, ¿saben qué? A la hora de cuando alguien te ofende, tú no debes de esperar a que la persona te pida perdón para tú perdonar. 2, la sabiduría la tienes que mostrar en el uso de tu dinero, en el uso de tus bienes, en las ofrendas que tú das a la iglesia. No dividirte del mandamiento de Dios. Tu sabiduría la tienes que mostrar en discipularte, en estudiar la escritura, en obedecer lo que Dios manda, en congregarte, en hablar con los hermanos, en ponerte de acuerdo. ¿Me doy a entender, hermanos? Si Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría, pues mostremos con una conducta amable nuestras obras en mansedumbre de sabiduría. Amén, hermanos. Vamos a orar.